Vamos con una función más, una ecuación diferencial más, un operador más. El operador es este de aquí. A una función real de variable real, que sea derivable, le asociamos, según el operador f, su derivada, más la función original, menos 5. Esto es una ecuación, esto es un operador, este operador, que, insisto, la noción de operador es una función que va de un conjunto de funciones a un conjunto de funciones. Funciones reales de variable real a un conjunto de funciones reales de variable real. Que a g de x le asocias g' de x más g de x menos 5. Veamos ejemplos para ver otra dimensión de todo esto. Según este operador, x al cuadrado iría a parar a la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más g de x, que es x al cuadrado, menos 5. Esto lo podríamos escribir más habitualmente, ¿no?, como x al cuadrado más 2x. Esto quiere decir, esta flecha quiere decir, lo vamos a expresar de forma más habitual, normalmente con un polinomio de grado 2, primero ponemos la primera potencia x al cuadrado, después la x y después el término independiente. Pues esto quiere decir que x al cuadrado, según este operador, va a parar a x al cuadrado más 2x menos 5. El 5. ¿A dónde va a parar el 5? Pues va a parar a la derivada de 5, que es 0, más la función 5, que es 5, menos 5. Uy, aquí me he equivocado. Esto tendría que ser un 0, ¿de acuerdo? Porque la función es 5 y si esto es menos 5, pues es 5 menos 5, iría a parar al 0, ¿vale? Bien, por lo tanto, no me he equivocado, ¿vale? Iría a parar al 0. Por lo tanto, tendríamos un caso de que el 5, su derivada es 0, por lo tanto ya tendríamos una solución. Esto nos daría una solución. Esto sería una solución posible. La función 5. La función 5. Bien. E elevado a x, recordad que esto es un 0. E elevado a x sería derivada e elevado a x, la función e elevado a x menos 5, entonces tendríamos 2e elevado a x menos 5. Pero esta función de aquí, como la 5 también, sería una solución. Y es que, de alguna manera, si yo derivo esta función, es menos e elevado a menos x. Y el 5 se me hace 0. Ahora escribo la función e elevado a menos 5 elevado a menos x más 5 y después le resto menos 5. Fijaos que esto se me va con esto se me va con esto y me queda 0. Por lo tanto, fijaros que esta solución es una solución, si queréis, trivial, es una función que es solución de esta ecuación. Lo que ocurre normalmente cuando planteamos una ecuación diferencial es para encontrar funciones más sofisticadas. Pero bueno, ya me va bien el que el 5 sea también solución de esta antiimagen. Fijaos que cuando me voy a plantear este operador como ecuación diferencial es cuando me planteo qué funciones del dominio se proyectan en el 0. Esto lo cambiaré, pondré un 0 aquí. Cuando lo volváis a ver, esto veréis un 0 aquí. Bien, por lo tanto, la ecuación diferencial será la antiimagen del 0, o sea, qué funciones se proyectan al 0. Ya sabemos que esta sí, y esta también. ¿Vale? Bien, bueno, esta es la ecuación diferencial. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, fijaros que, claro, si la derivada es 0, o sea, 5, esta función 5, al derivarla esto es 0, y como la función es 5, 5 menos 5 es 0, o sea que se cumple perfectamente. Aquí me he equivocado, he puesto un 10 y en realidad es un 0. Bien, pero fijaros que esta solución, que es la más general y la que buscas cuando planteas una ecuación de este tipo, lo que te estás planteando es lo siguiente. Fijaos, muy, muy importante. Esto podríamos buscar más soluciones, pero esta es una solución y lo que te está diciendo es que esta solución, que es esta función de aquí, en la medida que, fijaros que esta función e elevado a menos x más 5, que hemos visto que es una solución, si está muy alejada del 5, lo que va a hacer es irse aproximando al 5. Se irá aproximando al 5. Y esto de aquí, claro, al irse aproximando al 5, si estás por encima de 5, ¿qué ocurre? Que va bajando. Y por lo tanto, la derivada será negativa, porque va bajando. Si estoy por arriba, irá bajando y se irá aproximando al 5. Y en la medida que me voy aproximando al 5, cada vez la derivada es cada vez más pequeña, se va aproximando a 0. ¿De acuerdo? O sea, de alguna manera es una función, esta ecuación diferencial lo que me está planteando es, ¿qué funciones la derivada es cada vez más pequeña cuanto más próximo es la función del 5. Y cada vez es la derivada más grande cuanto más diferencia hay entre 5 y esta función. ¿De acuerdo? Aquí podríamos encontrar más soluciones generales, porque seguramente si estuviera creciendo y aproximando el 5 también tendríamos otra solución. Pero ahora circunscribámonos a este caso de solución. Pero mirad lo interesante de esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial, esta de aquí, que lo que me está diciendo es qué función tiene derivada grande, o sea, cambios grandes, cuando estoy lejos del 5. Si esto está muy lejano del 5, tendré derivada muy grande. Obviamente, si está por encima, será derivada, porque se bajará y será negativa, y si estuviera por debajo del 5, si esto estuviera por debajo del 5, tendría derivada positiva. ¿Vale? Pues sería menor que 5 y por lo tanto tendríamos derivada positiva. Por lo tanto, ahora no me voy a plantear la solución más general. Ahora planteemos que esta es una solución. Hay muchas, infinitas soluciones, pero esta es una. Pero en todo caso, lo que es importante es que todas las soluciones de esta ecuación diferencial lo que hacen es que el cambio de la función es una función que su cambio depende de lo lejos que está la función del 5. Cuanto más lejos está del 5, más cambia. En este caso, en cuanto a bajada, y por lo tanto, derivada negativa. Aquí estamos lejos del 5, el 5 está aquí, estamos muy lejos, va a cambiar mucho. En cambio, si estamos cada vez más cerca del 5, el cambio cada vez más lento. En el fondo, esto se puede ver como una especie de termostato, ¿no? Si ponemos el termostato de la temperatura, ¿no? a 5 grados, ¿no? Imaginaos, estamos haciendo con una nevera, ¿no? Que tenga un termostato que diga, bueno, pues
si está muy lejos, la nevera está muy caliente, ¿no? Pues ahora va a bajar mucho, ¿eh? Está a una temperatura muy alta, va a cambiar muy rápido, va a bajar muy rápido. Pero cuando se vaya aproximando a 5 cada vez irá cambiando menos, ¿eh? Se va a estar, porque de alguna manera, ¿eh? Cuando nota que está cerca del 5 cada vez hay más, mm, más ralentización en cuanto al enfriamiento de la nevera, ¿eh? ¿De acuerdo? Se va, se va ralentizando, ¿eh? Y esto es lo que nos está diciendo, ¿eh? Miremos bien la función, ¿eh? La ecuación, mejor dicho, la ecuación diferencial. El operador sería esto, ¿eh? Como operador es esto de aquí. Pero ya digo que los operadores a nosotros nos interesan en cuanto que son portadores de una ecuación, ¿eh? De una ecuación funcional, en este caso una ecuación diferencial porque el operador está definido por sus derivadas. Pero fijaos, es interesante darse cuenta de que esto de aquí, ¿cuándo será grande? Cuando esto sea grande. ¿Cuándo será positivo? Cuando esto sea positivo. ¿Cuándo será negativo? Cuando esto sea negativo. O sea, cuando g de x esté por debajo de 5, esta derivada será negativa. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto es interesante, ¿eh? Aquí, fijaros, cómo expresamos, la diferencia, es la diferencia, ¿de acuerdo? Aquí es la derivada es negativa porque g de x está por encima, entonces la derivada es negativa. Si g de x estuviera por debajo, imaginaos que la función, en lugar de ser esta, viniera por debajo y se fuera aproximando a 5. Bueno, pues lo que tendríamos es que, obviamente, esta función estaría por debajo y tendríamos una derivada, iría creciendo. Imaginaos una nevera que estuviera muy por debajo de 5, y la fuéramos calentando para llegar a 5. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, muy interesante. Mirad que lo que te está diciendo es que el cambio depende de la diferencia que hay entre la función y el valor concreto, un valor concreto que yo he fijado. Y por lo tanto, si esto que es una solución, esta función es una solución, fijaos que esta es justo la derivada de esta función. Que el 5 no lo contempla, porque lo que mira es el cambio. Aquí es siempre negativo, porque siempre es de bajada, porque me estoy aproximando paulatinamente a 5. Y obviamente aquí la derivada es negativa muy grande porque hay mucha distancia del 5 y hay una caída muy grande, y esta caída se va ralentizando cuanto más me aproximo a 5. Cuanto más me aproximo a 5, cada vez la derivada es más próxima a 0, pero siempre negativa porque va bajando un poquito, me voy aproximando paulatinamente. Y aquí veis cómo se cumple la condición. La derivada de esta función es igual a 5 menos esta expresión de aquí, que es g de x, que es el valor de la derivada, el valor de esta derivada. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, se satisface la igualdad. La derivada, esto de aquí, es igual a 5 menos la función. Si hago esta función, la pongo aquí, tengo que 5 se me va con este 5, negativo, se me va, y me queda pues la derivada de esta función, que es menos e elevado a menos x, y se satisface la igualdad de la ecuación. Por lo tanto, esta es una solución. Hemos visto antes que el 5 también lo era, porque es que el 5 ya está siempre aquí. Estoy siempre, es una solución trivial, es una nevera que no cambia de temperatura, por lo tanto no actúa el termostato, está constante en el 5. Por lo tanto, el 5 siempre está aquí. Por lo tanto, también satisface esta igualdad. Derivada de 5 es 0, no hay cambio, porque estoy ya en 5. Si estoy ya en 5, no cambio para llegar a 5. Por esto, esto es un 0 también, pero es una solución de la ecuación bastante trivial o
poco interesante. Lo que te interesa es cuando haya cambio, haya temperaturas diferentes, por ejemplo, y cómo se va aproximando. Pero esto es una ecuación diferencial importante porque de alguna manera te está diciendo el cambio va siendo proporcional a la distancia que tengo respecto a este valor objetivo de 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues una ecuación diferencial más. Esto os lo cambiaré, es un 0, lo tengáis en cuenta, y nos vamos familiarizando con ecuaciones diferenciales y las vamos viendo en el contexto de una función, en este caso de un operador. Siempre una ecuación diferencial asociado a un operador que tiene derivadas implicadas. Y una ecuación funcional en general va a tener siempre un operador del tipo que sea, pero siempre un operador implicado en medio. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias.